RTP. Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Hay un campo que se llama Sasha, un nombre bastante oriental, ¿no? Que se lo llaman la joya de la corona, y se habla de que el Ecuador va a resolver sus problemas con ese tema. Lo escuché a usted en una entrevista y decía que lamentablemente esto no ha cruzado por un proceso de licitación, que se están hablando de volver a trabajar, traer operadores para que nos cobren por el servicio o algo así. Usted manifestaba otra forma de administrar. Bienvenido, don Raúl. Buenos días a usted, al panel y a la audiencia en general. Sobre el punto de Sacha, Sacha ya tuvo un problema la vez anterior que se quiso concesionar. Y yo creo que en parte de eso es porque yo no creo que el sistema era muy transparente ni muy adecuado. Lo que yo creo, y tal vez viniendo en base a experiencias internacionales, es que un campo como este de tanta importancia debe de ser licitado con un proceso de licitación normal, abierto, transparente, con la estructuración ya de los términos de la licitación, muchas veces realizado con ayuda internacional. Hay empresas especializadas que saben exactamente qué es lo que quieren las compañías, trabajan con ellas, con las compañías inversionistas, y ayudan y le dan también una especie de garantía al inversionista, ¿ya? Es una especie de auditoría de que está siendo manejado independientemente y que no hay, digamos, asuntos políticos ni asuntos de otro tipo, ¿no? Entonces, yo sí creo que la vez pasada, por ejemplo, falló para mí porque era una cuestión directa, una asignación directa, que le gusta mucho al gobierno, a los gobiernos, no a este, sino a todos, y porque eso es bien fácil, porque eso no tiene que hacer nada, sino que diga, dígame qué me ofrecen y hablamos. Pero lo que ofrecen las compañías no necesariamente va a ser lo que el país necesita, porque las compañías, obviamente, eso no es nada ilegal, van a ofrecer algo que les beneficie a ellos. Generalmente en este tipo de cosas de petróleo van a evitar el riesgo. Y al Estado lo que necesitan es que haga inversiones de riesgo, o sea, que haga asuntos de recuperación secundaria, vayan a perforar en los límites el yacimiento de un poco de riesgo, pero pueden encontrar más reservas, cosas de ese tipo. O sea que los términos de referencia son la clave, y de ahí hacer una licitación transparente, internacional, fomentada. ¿Cómo se logra eso cuando tiene una empresa como Petroecuador y sus filiales que carecen de contabilidad al día y de informes de auditoría externa claros? ¿Se puede manejar y seguir manejando una empresa de algunos miles de millones de dólares de esa forma, ingeniero Ortiz? Bueno, no se puede manejar, y este proceso licitatorio creo que está manejado a nivel de ministerio, ¿ok? No de Petroecuador mismo. Por eso es que el que habla es el señor ministro, ¿no? Los expresiones. Entonces, yo sí creo que a nivel de ministerio, yo le digo, con una buena asesoría, con buena, digamos, planificación, sí se lo puede hacer. En Petroecuador no debería manejar este tipo de cosas. Además, Petroecuador es un operador que eventualmente, digamos, va a competir con los operadores que operen Sacha. O sea que no debería ser una decisión de Petroecuador, sino eso tiene que pasar. Pero yendo a Petroecuador, que es un operador, y si bien lo han dividido políticamente, el ministerio maneja las concesiones como un tema, entra en el ordenamiento del negocio petrolero ecuatoriano. ¿Cuánto pesa en las negociaciones internacionales que la empresa estatal pública tenga los niveles de administración que tiene? ¿Cuánto puede dar de confianza eso en el sistema, ingeniero Ortiz? Muy poco, casi nada, ¿ya? Porque Petroecuador no tiene credibilidad, ¿ya? No tiene ni balances auditados, ¿ya?
hay muchos problemas. Los gerentes salen cada 3 o 4 meses. El promedio de 10 gerentes en los últimos 3 o 4 años no tiene credibilidad. Entonces eso tiene que ser manejado para mí afuera de Petroecuador, a nivel de ministerio, con grupos independientes, bien asesorados, cosas de ese tipo. Lo bueno de esto es que el campo sí es bueno, ¿ya? Entonces, sí puede haber interés. Ahora, usted creo que mencionaba, no, esto no va a resolver el problema petrolero del Ecuador, ¿ok? Ya, el campo de Sacha es un campo que puede aumentar tal vez 20 a 30 mil barriles por día, ¿ya? Pero eso es un buen aumento, pero no resuelve el problema. Eso solamente es una especie de 5 o 2% de toda la producción nacional, ¿ya? Entonces, hay que ponerlo también en esa perspectiva. El valor de Sacha, en mi opinión, ¿ya? Es de que es la primera licitación de alto impacto, porque va a requerir inversiones en los miles de 2, 3 mil millones de dólares en toda su vida que le queda, ¿ya? Entonces, ese puede ser, si se lo hace bien, se lo administra bien, muy transparente, muy claro, muy bien promovido internacionalmente, puede comenzar a cambiar la percepción de Ecuador, de que se manejan las cosas mal, de que fracasan los contratos, de que hay muchas dudas sobre todos estos procesos. Esa para mí es la más importante, porque Sacha solamente puede aumentar, supongamos, 20 mil barriles, pero lo que necesitamos es 100 mil barriles que hemos perdido en los últimos 5 o 6 años, ¿ya? Y necesitamos también inversiones mucho más allá de lo de Sacha. Por ejemplo, el asunto de la refinería, el asunto de la perforación, de exploración, de cosas así. Entonces, Sacha para mí es, y el señor ministro creo que tiene buenas intenciones, tiene ahorita el gran reto de hacer que esto salga muy bien, para con eso comenzar a cambiar un poco esa percepción de que Ecuador no es confiable por todo lo que ha pasado con compañías que la han sacado, les han cambiado los términos, ¿ya? Entonces, alguien tiene que ver, bueno, qué es diferente. Pero si sacamos esto, comenzamos a hacer la misma cosa que hacíamos antes, no van a haber diferentes resultados. Terminamos tal vez a veces con un contratista que tal vez no es lo más conveniente. ¿Ya? Señor Ortiz, muy buenos días. Ahora, ¿cuáles son las limitantes legales? Cuando se ha intentado esta concesión, incluso hubo una demanda presentada ante la Corte Constitucional. ¿Qué límites tiene el gobierno o cómo limita la Constitución al intento de concesión? Mire, hay límites. Hay límites, definitivamente. Pero esos límites tienen que enfrentárselos, pues, ¿ya? Por ejemplo, el problema aquí es que la Constitución, lo que se hizo en el 2008 es una Constitución estatista. Entonces, hace que el Estado maneje todo, y dice por excepcionalidad solamente, ¿ya? Se puede pedir. Bueno, bajo ese paraguas no funciona, ¿ok? Entonces, por eso es que yo creo que se van al asunto de Estado a Estado. O sea, allá, porque de Estado a Estado, también en los gobiernos anteriores de hace algún tiempo, sacó que querían hacer, pero era más posiblemente para otras cosas, ¿no? ¿Ya? Asignaciones directas. Pero eso no va a resolver el problema, porque eso es con compañías estatales. Nosotros tenemos que estar atrás de compañías de alto prestigio petrolero, como la Exxon, la Shell, que en todas partes a ellos los que los están siguiendo, están en Perú, están en Ecuador. Ellos son los que han descubierto el petróleo en Ecuador, ellos son los que han aumentado la producción. Entonces, volvamos a ellos, pues volvamos la forma principalmente a estas compañías. O en un proceso licitatorio que vayan también las compañías estatales. Yo no tengo nada en contra, pero que compitan, no esa cuestión de las asignaciones directas. Si se continúa con las asignaciones directas, se va a perder ya la inversión de las compañías privadas. Pueden decir, bueno, en Ecuador no, porque en Ecuador se van con la compañía. ¿Por qué voy a pasar yo 4 o 6 meses haciendo una licitación difícil, compleja, que cuesta mucho dinero hacerla, si sabemos que ya está por la ley solamente se lo pueden dar a las compañías privadas, a las compañías estatales? Y también incluso salió hace 2 meses que sí se va a hacer a las privadas, pero que la mayoría de las acciones deben de ser de la compañía estatal. Déjeme decir una cosa, es muy difícil que una compañía privada de prestigio ya se una
como no operador ante una compañía estatal en general. Eso le digo yo. Yo he gerenciado departamentos de inversiones para empresas estatales, empresas privadas grandes, y es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene que seguir los reglamentos del operador, ¿ya? Y los operadores estatales pues no son tan confiables como son los operadores privados, en mi opinión. Pero a mí me preocupa algo, ¿no? Porque usted muestra las dificultades que podrían tener para poder delegar y traer grandes operadores que puedan justamente dar inversión en el campo Sacha, pero el gobierno insiste en aquello. Es más, ha puesto hasta una fecha, ha dicho a inicios del 2027. Bueno, yo no sé los detalles. Yo sinceramente no sé los detalles, sé que no puedo yo criticar ni hacer esto, porque ese es un problema de que no se dice nada, y después ¡boom! Adjudicado, y ahí comienzan los reclamos. Recuerdo la vez pasada, no había, pues, entonces la gente se decía, están mal los términos, no está bien, esto sí, pero no había una explicación de qué es lo que se quiere y cómo se lo quiere hacer. Yo no sé los detalles, pues, ojalá que se haga esta cuestión de una manera clara, transparente. Ahora, con respecto a los cambios, tienen que hacerse cambios, y si toma tiempo, que tome tiempo, pues, ¿ya? Se han sacado muchas licitaciones y todas han fracasado. ¿Por qué? Porque entonces hicieron los cambios. Se quiso sacar la refinería hace un par de años, la refinería de Esmeraldas, pues le decían, vengan, inviertan 2.000 millones y se la va a operar Petroecuador, entreguen la plata a Petroecuador, pero ¿quién va a hacer eso? Pues, ¿no? ¿No? Entonces, tiene que ir al Congreso, hacer cambios en las regulaciones, cambios en las leyes. El gobierno tiene mayoría en el Congreso, ¿ya? Y sí podría poner estas cosas encima del Congreso, pero en la parte de petrolera yo veo que no hay un enfoque muy grande en los absolutos. Usted decía que hay que probar nuevas fórmulas, de repente no la concesión, no un llamado de inversión, pero puede la figura de un préstamo dirigido solamente para inversión en el campo Sacha. De esa manera pues no tienes problemas ni con la Constitución ni tampoco con las concesiones, ingeniero. Mire, yo no lo sugeriría, ¿ya? Porque ese préstamo iría a Petroecuador. Y con todo respeto, yo no soy de los que atacan a Petroecuador, pero Petroecuador no tiene la experiencia para hacer lo que se necesita en Sacha. Sacha es un campo de 52 o 54 años de vida. O sea que ya se ha sacado bastante. Hay muchas reservas todavía, pero lo que queda es muy difícil de hacer. Requiere una experiencia tecnológica muy grande, ¿ya? Y requiere un manejo bastante avanzado con empresas que tienen experiencia en este tipo de campos, ¿ya? Y que han mostrado interés. Ahí lo que hay que hacer, como dije, recuperación secundaria avanzada, global de todo el campo. Y eso es muy complejo. Entonces, yo no diría que le den a Petroecuador para que maneje eso. Petroecuador, hay que ser sincero, lo han manejado más o menos bien en los últimos tiempos porque han podido mantener la producción. Lo que sucede es que lo que hay que hacer, ¿ya? Para evitar la declinación y para evitar los problemas grandes, no tienen experiencia en Petroecuador en asuntos de exploración, asuntos de recuperación secundaria masiva, no tiene. Entonces, tiene que traerse a alguien que sí lo tenga. Esa es la posibilidad de obtener un préstamo de $1.000 millones para que la maneje Petroecuador, que se lo den a Petroecuador, es muy difícil que un banco o cualquier entidad haga eso. Ingeniero, muy agradecido. Una gran mañana para usted. Muchas gracias. Muy gentil. RTP